Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar los diferentes usos que le vamos a dar al bicarbonato tanto para perros como para gatos. Vais a descubrir muchas cosas que posiblemente desconozcáis del bicarbonato, porque no solamente lo vamos a utilizar para la sarna, para las pulgas o para las garrapatas, sino para otros usos en el día a día que seguro que vais a agradecer. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. El primer uso que le vamos a dar al bicarbonato va a ser como desodorizante del arenero de los gatos. Es decir, vamos a utilizar el bicarbonato para que una vez tú hayas limpiado el arenero, lo hayas lavado normalmente, hayas rastrillado con esas palitas que recogen las cacas y demás y vuelvas a tener la arena en unas condiciones óptimas, esparzas bicarbonato en el fondo del arenero y lo cubras con 6-7 centímetros de la arena que has limpiado, que no se te ha ido a la bolsa de basura. Es suficiente para que esa arena vuelva a tener cierta eficacia, una eficacia aceptable para seguir recogiendo los olores del pipí y de la caca del gato. Otro uso que le vamos a dar al bicarbonato es para el tratamiento de garrapatas y es muy sencillo. Solo tenéis que coger un vaso de agua, 1/4 de litro, y echarle media cucharada de bicarbonato y media cucharada de sal. Lo removéis, que se quede bien disuelto a la mezcla, y lo ponéis en un spray difusor y lo aplicáis directamente sobre la superficie donde veáis que hay garrapata. El producto lo que va a hacer el bicarbonato y la sal es bloquear los orificios que tiene la garrapata en su superficie, denominados estigmas, por los cuales a través de ellos respira. Digamos que, hablando claramente, las asfixia de una forma natural sin utilizar producto químico. Otro uso que se le da al bicarbonato es para eliminar pulgas, tanto en perros como en gatos, y es muy sencillo, es sencillísimo. Simplemente tenéis que embadurnar con el propio bicarbonato, sin diluirlo en agua ni en nada, toda la superficie tanto del gato como del perro, en la cantidad que consideréis en función del tamaño del perro o del gato. Y es el mismo mecanismo que antes. El bicarbonato se fijará a la superficie de la pulga y, como respira por los mismos tipos de estomas que respiraba la garrapata, provocará la asfixia del parásito, no se lo va a cargar. Una vez espolvoreado, tienes que dejar actuar el producto al menos durante 30 minutos y el exceso de bicarbonato retirarlo con un cepillo para que el animal, especialmente en el caso del gato, no lo ingiera al lamerlo y demás. No porque le vaya a hacer mal, sino porque si ingiere mucha cantidad puede empezar a babear y te puedes asustar, pero no es tóxico. De la misma manera, e igual que antes, igual que lo utilizamos para pulgas, darle este baño, por decirlo de alguna manera, en seco, es un baño en seco con bicarbonato, nos permite eliminar el mal olor tanto del perro como del gato. Os hice no hace mucho un vídeo donde os explicaba con más detalle cómo aplicar el bicarbonato para un baño en seco, tanto en perros como en gatos. Lo tenéis aquí arriba. Otro uso que se le da al bicarbonato es para limpieza bucal. Especialmente se hace en perros, aunque se puede hacer también en gatos. Consiste simplemente en que cojáis bicarbonato y con un cepillo especial para perros le frotéis los dientes, lo vais mojando en agua y seguís frotando. ¿De acuerdo? Nos sirve para eliminar el sarro especialmente y la caries en sus primeras etapas, no cuando, si el sarro está muy avanzado no os va a servir, ahí hay que coger y con escalpelo ir dándole y quitándolo a forma de más brusca, pero en esas primeras fases nos lo va a quitar y es una lástima que no lo gastéis porque ahorraréis mucho dinero. De cualquier manera, para eliminar el sarro os explico este sistema y otros más en este vídeo, os va a ser de muchísima utilidad. Otro uso que se le da, y especialmente se hace en perros, es para que el pelo del perro nos quede mucho más brillante. Esto se hace sobre todo en la última fase del baño del perro. En la última fase del baño del perro cogéis 1 litro de agua, le echáis 2 cucharadas de bicarbonato y con ese agua le dais el último aclarado. Esto hará que el pelo, cuando el animal se seque y lo cepilláis un poco, se le queda mucho más brillante. Tiene un efecto reparador de la cutícula del cabello. Luego el bicarbonato también nos sirve para la higiene del hogar. Por ejemplo, el clásico perro o gato que ha hecho pipí
en un sofá, en una alfombra o una mancha en el suelo que sigue dejando olor. Pues es tan sencillo como esparcir sobre esa superficie bicarbonato tal cual y dejarlo actuar al menos durante 20 minutos. Tiene la capacidad absorbente no solo del líquido, sino del resto de olor que quede. Luego, una vez que haya hecho su función, que haya absorbido el resto de pipí o en el suelo, en la alfombra o incluso en su propia camita donde el animal duerma, es simplemente darle un cepillado. Si además esto lo quieres acompañar con un detergente enzimático, de maravilla. Otro uso que se le da al bicarbonato y que yo personalmente recomiendo mucho es especialmente en los biberones, cuando tenéis algún cachorro, ya sea de gato o de perro, dejar el biberón sumergido durante toda una noche en 1 litro de agua con una tacita de bicarbonato. Esto hará que quede completamente desinfectado sin dejarnos malos olores, que harán que el animal a lo mejor rechace la leche. El bicarbonato no va a dejar ningún mal sabor de leche. Nos va a quedar limpio, desinfectado y sin mal gusto. Esto lógicamente no solamente nos va a servir para los biberones, sino también para el tratamiento de comederos, bebederos y demás. Y por último, un uso muy interesante va a ser para el tratamiento de la sarna. La sarna en perros se trata muy bien con bicarbonato. Y esto os lo explico con sumo detalle porque es un poquito más complejo en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.